Saludos a todos. Muchas gracias por estar en sintonía con Pastores, con olor a ovejas. Hoy queremos compartir con todos ustedes el Evangelio que nos propone la Iglesia para este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. También vamos a compartir el valor y el lema de este mes de marzo. Y compartiremos con ustedes algunas claves que nos ayuden a descubrir a Dios durante esta Cuaresma. Así como también hablaremos de las actividades de esta última semana de los obispos de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores, con olor a ovejas. Muchísimas gracias, queridísimos amigos, por su sintonía en su programa Pastores con olor a ovejas. Un programa que surge para orientar, para estar cerca de todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas. Ahora me encuentro en este momento para iniciar nuestro programa con un elenco nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Osorio. Monseñor, saludo. Un saludo para todos. Aquí estamos de nuevo y queremos ayudar a vivir la Cuaresma. Un saludo, Monseñor. Igualmente el colega y hermano, el padre Vicente Sánchez. Y saludos también a todos los amigos de Pastores, con olor a ovejas. Como de costumbre, iniciamos, Monseñor, y todos ustedes, queridos televidentes, radioyentes, meditando la palabra de Dios, es el Evangelio de esta semana. El Evangelio de este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma está tomado de San Juan capítulo 2, versos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este tercer domingo de Cuaresma nos trae este Evangelio que nos prepara para la Pascua. La Cuaresma es eso, y dice que Jesús, mientras subía a Jerusalén para preparar, para celebrar la Pascua, subía a Jerusalén. Pero esta subida a Jerusalén es significativa, simbólica. Subir a Jerusalén significa el ir hacia el final de la vida, Jesús, hacia lo que Él vino a realizar. Subir a Jerusalén es subir hacia lo que es el final de su vida. Allí le espera la muerte, allí le espera la cruz. Lo más alto de la vida de Jesús es eso, es ese anuncio, subir a Jerusalén.
porque la cruz, la muerte en cruz y la resurrección es lo más grande que a Jesús le pasa, que Jesús hace, la muerte y resurrección. Por eso subir a Jerusalén tiene esta connotación. Y la Cuaresma es ese camino hacia la Pascua, es ese camino hacia la muerte de cruz, hacia el misterio pascual. Interesante esta visión, esta idea que nos transmite el Evangelio de hoy. Aparece aquí en este Evangelio, en esa misma tónica, pues aparece, es el templo de Jerusalén, ese contexto se da, donde el maestro ve realmente cómo se ha convertido su casa. Y comienza, vamos a decir, a corregir, porque los cambistas y todo este mundo del mercado habían hecho estrago del templo. San Pablo dice que el templo es el templo es tu cuerpo también. Hace alusión a cuidar siempre el templo, a no destruir el templo. Y también podemos ver también cómo están nuestros templos hoy en día, el santo respeto a los templos, la delicadeza a nuestros templos, el cuidado a nuestros templos, la construcción a los templos. Hay que agradecer también tantas personas que son generosas con la construcción de los templos, de las capillas, de las parroquias, de incluso otros templos, de manera que se da este acontecimiento en un templo. Y el maestro entonces dice que no pueden convertir su casa, en una casa de mercaderes. El celo de la casa me devora. Entonces eso fue el signo que vieron. Y hablaba de este templo, destruirlo también, como hemos escuchado, y a los 3 días sería reconstruido. Claro está, no habla simplemente de un templo físico, sino está hablando ya de una prefiguración de la resurrección. Ese que van a entrar en el sepulcro, a los 3 días va a resucitar con un templo, con un cuerpo glorioso. Ciertamente ese templo es Jesucristo. Y Él mismo ya no se refiere solamente a templos materiales, a templos construidos de esas rocas, de esas piedras como en la antigüedad, o con los materiales modernos que utilizamos en las edificaciones, en las construcciones. Jesús está hablando efectivamente de Él, de ese cuerpo espiritual. Y al hablar de Él también se está refiriendo por extensión a la iglesia, a la comunidad cristiana, que es ese nuevo templo fundado por Cristo a partir de su resurrección. Y como bien dirá el mismo apóstol Pablo, de ese templo espiritual que es la iglesia, los cristianos somos piedras vivas. Y hemos de mirarnos siempre como parte importante de este cuerpo espiritual de Cristo que es la iglesia. Y en la medida en la que nosotros realmente contribuimos con nuestra vida, con nuestra fe y nuestras acciones, a hacer que la iglesia sea eficaz, sea un lugar en donde la efervescencia de la fe pueda notarse y vivirse, en ese sentido transparentaremos a este verdadero templo que es Jesucristo, del cual nosotros, por el bautismo cristiano, pasamos a formar parte importante. La palabra templo es muy importante. Era uno de los pilares de la religión judía. La ley era un elemento importante, la ley, la Torá, el sacerdocio y el templo. El templo era algo sagrado y algo muy importante en la religión. Y recordemos que entre las acusaciones que le hacen a Jesús es que ha dicho que va a destruir el templo. Y ya eso era grave, destruir el templo. Una falta grave, hablar contra el templo o destruir el templo, porque está atentando contra lo más sagrado de la religión. Y Jesús sí lo dijo, destruyan este templo. Pero explica el Evangelio,
se refería a su cuerpo. Quería decir, mátenme y ustedes verán que voy a resucitar. Eso era lo que quería decir. Destruyan este templo, mi cuerpo, y verán que resucitaré al tercer día. Queriendo decir cómo la muerte de cruz, va a traer nueva vida. Resucitaré al tercer día. Y eso es como el sentido así de la Cuaresma y de la Semana Santa. Nosotros vivimos estos acontecimientos, nosotros conmemoramos el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Recordemos que esas tres cosas van juntas siempre van juntas. Pasión, muerte, la muerte de cruz y la resurrección. Si nos quedamos con Jesús muerto, entonces no tiene mucho sentido la fe. Porque el gran sentido es que Jesús muere y resucita y da vida nueva, vida eterna. Y eso es lo importante, que el Maestro viene con una ley nueva, la ley del amor, y está implantando su reino, está implantando ya de por sí esta vida nueva en la ley del Señor. Ya no más con más mercaderes, sino realmente que el templo desempeñe su función y que sea un lugar de encuentro con Dios y de espiritualidad. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, con Pastores, como Olor a Ovejas. Quisiéramos en este bloque compartir con ustedes algo sobre lo que ya tenemos acostumbrados a nuestros seguidores en el primer programa de cada mes del año, o cada mes en el que nosotros tenemos contacto con ustedes sobre el valor y el tema que introduce el Plan Arquidiocesano de Pastoral en su itinerario para cada momento. En este mes de marzo, el valor y el tema que se propone para vivir dentro de la Cuaresma es la conversión personal y pastoral. Y el lema del que se está promocionando durante este mes es Conviértete y cree en la buena noticia. Así que son familiares para nosotros ya estos términos que nos invitan a vivir, por supuesto, el proceso personal de la conversión al cual nos invita la Cuaresma, Monseñor, fundamentalmente. Realmente por ahí comenzamos, el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, que es un signo de penitencia. Se nos llama a eso, a convertirnos. Conviértete y cree en el Evangelio, cree en la buena noticia. Es el llamado permanente que se hace, que la Iglesia hace a todo el mundo para este tiempo de la Cuaresma. Conviértete y cree. Convertirse al Señor, convertirse, que quiere decir cambio, que quiere decir dejar de actuar mal, dejar las cosas malas que hay en nosotros. Eso es convertirse, la conversión. Pero la conversión también va a significar convertirnos a algo, convertirnos al bien, convertirnos al Evangelio, convertirnos a Dios, buscar de Dios. Siempre nos convertimos de algo que es lo malo a algo que es lo bueno. Convertirnos a algo, convertirnos a alguien. Nos convertimos a Dios, nos convertimos hacia Cristo Jesús, que nos invita a ese cambio. Y esa metanoia, esa conversión, ese cambio, pues qué bueno cuando aparece en la forma personal.
que yo mismo me doy cuenta que estoy actuando mal o conforme o contrario a la voluntad de Dios, y yo digo, yo voy a mejorar, yo voy a acercarme más a Dios, yo voy a hacer el bien, yo voy a caminar por los caminos de la luz, y realmente comienza esa conversión personal que nos presenta este lema de este mes de marzo. Y muchas veces uno tiene que ir, incluso a vivir una austeridad en sí mismo. Muchas veces uno tiene que ir cambiando, sufriendo una transformación interior. A veces esa conversión requiere de alejarte cosas que a ti te gustan, pero que no te convienen. Muchas veces a algunas personas le pueden gustar los juegos de azar, no sé, pueden gustarle a un joven algún vicio, pero son cosas que no convienen a la larga. Por eso hay que convertirse, transformarse, alejarse del pecado y acercarse a la gracia, al trono de Dios. Y en ese proceso de conversión, de cambio, como decía Monseñor, hay que puntualizar de cuáles cosas nosotros debemos cambiar. Y esto tiene que entrar en la conciencia personal de cada persona, autorrevisarse uno a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo para que Él nos indique de cuáles cosas concretamente nosotros debemos convertirnos e ir poniéndole nombre y apellido a cada una. Como decía Padre Kennedy, si es un vicio, pues diga qué nombre es ese vicio para que su conciencia lo vaya asimilando y se dé cuenta de que es necesario dejar esto y asumir algo diferente. Entonces pasamos nosotros así de una realidad del pecado que nos arropa a nosotros y que se manifiesta de muchas maneras, a convertirnos a la misericordia de Dios, a buscar su gracia, a buscar su luz. Y así comenzaremos a transitar caminos diferentes, los caminos de la gracia que nos conducen a la vida, que nos conducen a Dios. Pero hablamos de conversión y esa conversión tiene que llegar a un cambio en las estructuras, un cambio en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, desde Aparecida, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, desde ahí se nos está hablando de conversión pastoral, de conversión pastoral. No se trata nada más de un cambio en las personas, un cambio así en la iglesia, cambiar espiritualmente. Se trata también de convertirnos pastoralmente, convertirnos. ¿Qué quiere decir esa conversión pastoral? La iglesia, nosotros, obispos, sacerdotes, los laicos, los religiosos, tenemos que tener una conversión pastoral. Quiere decir, si yo hago las cosas en mi parroquia o en la diócesis, estoy haciendo las cosas tal como lo hacía hace 10 años y no implemento cambios, no hay cosas nuevas en mi forma de proceder, entonces tiene que haber un cambio en la pastoral. Tiene que haber una conversión en la forma de hacer la cosa. Hace tiempo nos habló el Papa Juan Pablo II, el Santo Papa Juan Pablo II, de la nueva evangelización, nos habló. Una evangelización nueva en sus métodos. Entonces, yo tengo que cambiar en el método pastoral que tengo. Yo tengo que cambiar en el método de evangelizar. Conversión, una evangelización nueva en su ardor, que quiere decir con nueva vida, con nuevo espíritu, con nuevo dinamismo. No hacer las cosas por tradición, hacer las cosas como se hacía antes.
nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones, nos dijo el Papa. La evangelización nueva en sus expresiones, que quiere decir que tiene que haber unos frutos, que tiene que salir de ahí, de ese trabajo pastoral, unos frutos y unas expresiones nuevas para que sea el reino de Dios, que se parezca y que realice el reino de Dios. Entonces, todo es lo que nos pide la iglesia hoy, y la iglesia se pide a sí misma una conversión pastoral, que hagamos las cosas conforme al Evangelio, conforme a la realidad de hoy, pero que siempre estemos en adelante, que siempre estemos creciendo hacia lo que la iglesia quiere, conseguir el reino de Dios aquí, que vayamos creciendo hacia el reino de Dios. Y qué bueno cuando se da esa conversión y ese reino de Dios crece entre nosotros, esa conversión pastoral, esos nuevos métodos, como decía Monseñor, ese nuevo ardor, y que también hay creatividad para responder a la nueva generación. El Evangelio es el mismo, ahora la forma, la manera de explicarlo, de transmitirlo, de reflexionar, eso puede cambiar, porque no es la esencia es el Evangelio. Y qué bueno también cuando hay novedad, cuando hay creatividad. Ahora con el mundo de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues un espacio maravilloso para evangelizar en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y la creatividad ocupa un lugar fundamental. Ser creativo para transmitiendo incluso un mensaje, una oración, un evangelio, un esquema, una reflexión. Son tantos hermanos y hermanas que están en esa evangelización, pero ya de una forma transformada, algo diferente, algo novedoso, y que llama la atención, y que han hecho una conversión ya incluso en las estructuras pastorales. Eso es lo importante, que nosotros también podamos acercarnos cada vez más a Dios y podamos llegar, conectar con los demás y hacia los demás. Bien, pues con esta exhortación, invitándonos a la conversión personal y pastoral, vamos a hacer con la anuencia de todos ustedes una muy breve pausa. Y ya regresamos con Pastores con Olor a Ovejas.